que es algo pues, muy importante que vamos a vivir de alguna manera, que para algunos lo hacen de una manera muy sencilla y para otros nos puede costar el solo pensar pues, de que ya no vamos a estar o qué pasaría si no estamos, ¿no? Entonces, el plan original era que en septiembre 12 íbamos a tener este taller en Culiacán, pero pues las circunstancias nos hicieron cambiar y cambiamos de fecha, no lo pudimos lograr y lo que decidimos fue hacer este Zoom con motivo de que ya habíamos muchos interesados y de entender un poquito de qué se trata para los que tenían dudas. Y bueno, ya está siendo muy padre también para los de fuera, de zonas que quizás no hubieran podido venir de otra manera, que nos está tocando saludar. El taller principalmente es para recaudar fondos para GANAC. GANAC es una institución, una fundación que tiene ya casi 30 años que fundaron entre varias personas de Culiacán y muy importante de mi papá y mi mamá, Oscar Blanco y Claudia Montaño, y les han dedicado muchos años a recaudar fondos y apoyar a los niños con cáncer, principalmente en Culiacán, desde el Hospital Pediátrico de Sinaloa, pero aquí se atienden niños de todo Sinaloa, de Baja California y de algunos otros lados que vienen a atenderse. Recientemente mi esposa ha estado apoyando un área de terapias y se ha dado cuenta, yo lo traigo fresco porque hoy tuvo una convocatoria de nuevas voluntarias y les dio el recorrido y la enfermera del hospital pediátrico decía, y esta zona la donó GANAC, y estas camas la donó GANAC, y esto que está acá lo donó GANAC. Entonces dice, es muy satisfactorio ver tantas cosas que ha hecho GANAC en la zona con los patrocinios y con las ayudas de tanto donante en la localidad y en los alrededores, ¿no? Entonces, a través de este taller, con el know-how de CDM, de Carlos y Guillermo, que son rockstars aquí de la región, pues hemos podido hacer este taller y jalar a tantos empresarios y amigos, ¿no? Que se han hecho durante tanto tiempo. Y bueno, la intención es que Carlos y Guillermo nos den una introducción sobre qué se trata, un poco de lo que se va a tratar el taller sin meternos tanto a fondo y más que nada engancharnos en tomar el taller, ¿no? Que va a ser próximamente. Oscar. No, a lo mejor se preguntan y por qué está Daniel hablando ahí y no yo. Es parte de la sucesión, ¿no? Eso. Muy bien. Muy Nomás bien. recordar que más de 20 años tuvimos un evento para recaudar fondos para ganar. Te vas a acordar, Carlos y Guillermo, que nos platicaron Enrique Coppel y José Antonio Díaz Quintanar hace más de 20 años, yo creo, y de sus empresas, y que ahora son infinitamente más grandes los dos, ¿no? Y es el tema de la sucesión, pues que todos los empresarios, pues lo vamos pateando para después, es como si no tuviéramos un día donde vamos a marchar, ¿no? Y lo que se trata es de alinear todo esto que realmente sea benéfico para ganar y que sea benéfico para todos ustedes, los participantes. O sea, aprovechar la experiencia de Carlos y de Guillermo, que es increíble, en ayudarnos a dar ese puchoncito, a hacer las cosas, ¿no? De veras que eso es lo que queremos hacer, que sea un ganar, ganar por todos lados. Entonces, pues adelante, Guillermo y Carlos, pues, ustedes por apoyarnos, como siempre, y apoyar a todos los empresarios, pues principalmente del noroeste, ¿no? Encantado de estar con ustedes. Muy bien. Muchas gracias, Gracias, Oscar. Oscar. Muchas gracias, Daniel. Pues nosotros siempre nos ha admirado lo entrones que son los empresarios del noroeste. Y aunque pues en 40 años hemos trabajado en 12 países y ahorita seguimos trabajando en varios países, desde Canadá hasta España y Andorra y Sudamérica y Centroamérica, pues nuestro lugar consentido es el noroeste y pues a partir de que llegamos a Culiacán muchas cosas hermosas han pasado en CEDEM.
siempre que desarrollamos cosas nuevas, las inauguramos en el noroeste y seguimos aprendiendo mucho de ustedes. Y bueno, pues les queremos compartir la experiencia que hemos vivido, pues sobre todo en esta segunda parte de la vida de SEDEM, en estos últimos 20 años, que hemos trabajado en muchos procesos sucesorios. Pues nos tocó trabajar en el proceso sucesorio de Enrique Agustín Coppel, que tardamos muchos años ahí, y ahora pues llevamos años trabajando en el proceso sucesorio de Agustín a la siguiente generación. Y lo mismo hemos vivido con muchas familias, ¿no? Muchas familias de Sinaloa, de Sonora, de Baja California, de Chihuahua, de Coahuila, de Nuevo León, y también de Centroamérica, de Sudamérica, de España, de otros lados, ¿no? Entonces, les vamos a compartir nuestra experiencia. El taller es un taller muy orientado a la práctica, como todo lo que hacemos, muy orientado a que ustedes se lleven ideas concretas de qué pueden hacer para impulsar su proceso sucesorio. Y igual que Oscar, nosotros también estamos viviendo el proceso sucesorio. Aquí está Carlos Dumois, hijo, con nosotros, que él no lo sabe, pero también va a participar como expositor en esta sesión. Nos va a compartir sus dolencias y sus vivencias. Eh, Bien, pues si pueden poner, por favor, los materiales, la presentación. ¿Todos lo ven? ¿Todos se la están viendo? Sí, Muy bien, pues le hemos llamado a esta sesión, a esta de hoy, el arte de la sucesión construyendo nuestro futuro. Nosotros nos damos cuenta, como mencionó Daniel y como luego mencionó también Oscar, pues que muchos como que sentimos que nunca vamos a faltar, ¿verdad? Y que vamos a estar aquí los siguientes 10 años y los siguientes 10 y los siguientes 10 y los siguientes 10, pero pues no, un día ya no vamos a estar y pues lo que quisiéramos es ver a nuestros hijos darle continuidad a nuestro proyecto y que sean capaces de seguir creando riqueza. Nosotros creemos que el tema de la sucesión es un tema muy diferente que el tema de la herencia, porque aunque haya un acto hereditario y un proceso hereditario durante la sucesión, pues a diferencia de la herencia, la sucesión se trata de transferir una capacidad, de transferir unos talentos, de transferir un poder de crear riqueza, de seguir produciendo nueva riqueza, ¿sí? El chiste no es saber qué les vamos a entregar a nuestros hijos, sino cómo preparamos a nuestros hijos para que ellos les sigan entregando a la sociedad, pues lo que puedan entregarles a partir de la plataforma que les dejemos. ¿De acuerdo? Entonces, creemos que la sucesión sí puede seguir una metodología. Creemos que en la sucesión sí hay ciertos principios y ciertas herramientas que podemos aplicar, pero a final de cuentas necesitamos de mucha sensibilidad, necesitamos de mucha intuición, necesitamos de mucho olfato, necesitamos de mucha mano izquierda y por eso decimos que es el arte de la sucesión, no es la ciencia de la sucesión, ¿sí? Si fuera algo científico, pues les pasábamos el manual por internet pues ya acabamos la sesión, ¿verdad? Pero no es así, es muchísimo más complejo. Además, eh, porque nos hemos dado cuenta, después de participar en docenas de procesos sucesorios de varios países, que cada familia empresaria tiene su propio proceso sucesorio, que ninguno es igual a otro, que cada uno es único y que tenemos que ser capaces de abrirnos camino y de definir los pasos que tenemos que dar y de tomar las decisiones que tenemos que tomar y de involucrar a nuestra familia en lo que tengamos que involucrar a nuestra familia y a nuestros socios y a nuestros ejecutivos y a nuestros consejeros, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a presentarles las primeras ideas de lo que consistirá el taller del día 20 de noviembre. Adelante. Bien, creemos que
que la sucesión es un arte y queremos darles la bienvenida a esta sesión sobre la sucesión en empresas familiares, pero creemos que estos principios y estas herramientas y esta metodología que les vamos a compartir, pues se puede aplicar en el proceso sucesorio de cualquier organización, incluso de una empresa no familiar o incluso de una empresa no lucrativa. Pues también en GANAC tendrá que haber un proceso sucesorio para que tenga continuidad. Y así como Oscar y Claudia han tenido una gran capacidad de solventar muchos retos y muchos desafíos, pues los sucesores de ellos pues también tendrán que ser capaces de crear soluciones, de desarrollar propuestas que resuelvan los retos que van a enfrentar, ¿verdad? Lo que queremos es explorar, porque no es de otra manera que hay que hacerlo, es explorar cómo vamos a asegurar que el legado de nuestra empresa se transmita a la siguiente generación y preparemos a la siguiente generación para que tenga éxito en darle continuidad a ese legado, ¿sí? Creemos que lo más importante que creamos en las empresas familiares es justamente un legado que ahorita vamos a describir qué es y que lo que queremos es que nuestros sucesores se den cuenta que su labor que les va a tocar vivir, que les va a tocar responder a ella, pues es aplicar ese legado y luego pasarlo a su vez a la siguiente generación, ¿sí? De aquí en adelante, pues lo que pretendemos es que se forme una cadena sucesoria para que el legado siga creciendo, siga enriqueciéndose y siga transmitiéndose de una generación a otra. Bueno, pues lo que queremos es juntos cómo descubrir estrategias para que la transición en nuestra empresa, en nuestra familia empresaria, sea una transición fluida y armoniosa. ¿De acuerdo? Adelante. Guillermo y Carlos, cuando quieran, participen. Yo no estoy viendo cuando Sí, levantan la mano, entonces, pues participen cuando quieran, ¿sí? yo quisiera comentar al respecto de esto que comentas, Carlos, que hay un valor invisible del que muchas familias y muchos líderes de empresas familiares no se dan cuenta, y ese es el valor de la gobernabilidad. Sí, bajo un momento dado, generalmente cuando nos buscan o cuando el empresario toma conciencia de esto, no se da cuenta que ejerce el poder de una manera muy firme, de que ese líder construye un futuro, visualiza un futuro y orquesta todos los quehaceres y de alguna manera, pues, da respuesta a las inquietudes familiares, las canaliza. Y este tema de poder construir un futuro viable en el que coincidamos y que además haya posibilidades de que el equipo que va a comandar el barco en la siguiente generación tenga la capacidad de tomar decisiones acertadas, rápidas, sin consumirse en el proceso. Por eso es un arte. Adelante. Muy bien, muy bien. Quien quiera preguntar, levante la mano y si no le hacemos caso porque levantaron la mano y no los vimos, pues empiecen a hablar y pregunten, ¿de acuerdo? Todos bienvenidos. Bien, hablamos entonces de este legado que queremos preparar para transmitir a la siguiente generación y preparar a la siguiente generación para que sea capaz de transmitirlo a su vez a la siguiente. Y se construye como un flujo de capacidad empresaria. La sucesión es la construcción de una historia familiar de emprendimiento, de una historia familiar de creación de riqueza. Y el legado es algo que va mucho más allá de lo material. Desde luego que lo material es importante, desde luego que el valor patrimonial de lo que estamos transmitiendo es importante. Pero lo más importante es qué es lo que, en qué consiste
ese espíritu y ese talento y esa capacidad de crear riqueza. Entonces, nosotros creemos que ese legado, además del valor patrimonial que estamos heredando, es la esencia familiar que ha dado sustento al trabajo de muchos años y que son unos valores y unos principios que a veces no tenemos claros y que tenemos que clarificar, tenemos que precisar, tenemos que definir y a lo mejor tenemos que revisar periódicamente. Nosotros creemos que lo primero que conforma el legado que vamos a transmitir a la siguiente generación son esos valores y esos principios que conforman una manera particular de comportarse, una manera particular de cómo conducirse, de cómo, de cómo relacionarse con los demás, de cómo tratar a los colaboradores, de cómo atender a los clientes, de cómo negociar con los proveedores, de cómo todos esos principios pues nos han acompañado durante toda la vida y han sido la parte de la esencia de nuestro quehacer. Nuestra manera de hacer negocio está sustentada primero que nada en esa esencia que son esos valores y que son esos principios. Y esos valores y esos principios han sido el sustento y la raíz y el cimiento de una manera de hacer negocio, de una visión creadora de riqueza, de una capacidad de competir, de una capacidad de crear una clientela y de hacer un mercado, de una capacidad de convencer a ese mercado de que le estamos proponiendo una oferta superior y de que le vamos a generar valor porque lo que le estamos entregando vale mucho más de lo que nos va a pagar por ello y de que vamos a construir en la relación con el cliente una fórmula de negocio que luego la vamos a buscar replicar a través de la multiplicación de valor y que en el proceso, pues para poder multiplicar valor, tenemos que lograr que cada unidad de crecimiento, que cada bloque de crecimiento, que cada oficina, que cada restaurante, que cada tienda, que cada hectárea, que cada tonelada adicional, o que cada vivienda o cada casa, o lo que sea que sea nuestro negocio, cada unidad de negocio adicional tiene que crear más valor que las anteriores. Eso es multiplicar el valor. Y para poder multiplicar el valor, tenemos que ser capaces de capturar el valor. Vamos a hablar de estas tres cosas, cómo enseñamos, cómo transmitimos, cómo contagiamos en nuestro estilo personal de hacer negocio, nuestra manera única, estratégica, diferente, diferenciada de generar valor, de multiplicar valor y de capturar valor. ¿Cómo se comparte esa capacidad visionaria para encontrar esos caminos de generación, multiplicación y captura de valor? No es en sí mismo las estrategias de creación de valor, sino de cómo se crean las estrategias de creación de valor, porque a ellos les va a tocar crear las suyas, porque las estrategias de valor actuales, las estrategias de generación de valor se van a oxidar a través del tiempo en el mercado. Y las estrategias de multiplicación de valor tendrán que adecuarse a las nuevas generaciones y a las nuevas circunstancias y a las nuevas realidades. Y las estrategias de captura de valor pues se van a tener que adecuar a todo eso, a los nuevos sistemas de operación y a las nuevas tecnologías y a las nuevas cosas en las que habrá que aprender a invertir y en las cosas que habrá que aprender a gastar. Y también, desde luego, tenemos que enseñarles cómo abandonar, porque habrá propuestas a nuestros mercados que al oxidarse tenemos que abandonar. Habrá mercados que al perder su fertilidad tenemos que abandonar. Habrá modelos organizacionales o estructuras organizacionales que tendremos que abandonar y habrá quehaceres y tecnologías que tendremos que abandonar. Entonces, así como tenemos que enseñar a crear, explorando, innovando, intentando, validando y luego multiplicando, pues tenemos que aprender también a abandonar, ¿sí? Entonces, la creación de valor vista desde la dueñez
vista desde el ejercicio del rol de dueño, es siempre una capacidad visionaria, es siempre una capacidad de construir nuevos caminos de generación, multiplicación y captura de valor y de abandonar viejos caminos de generación, multiplicación y captura de valor. Esa capacidad visionaria que nos ayude a construir y abandonar estrategias de creación, multiplicación y captura de valor es lo que queremos transmitir. ¿Cómo se transmite eso? ¿Cómo se enseña eso? ¿Cómo logramos que nuestros hijos y que nuestros sucesores sean capaces de hacer eso? ¿Y cómo hacerlo de manera compartida? ¿Cómo hacerlo de manera colegiada? ¿Cómo hacerlo en equipo? Nos hemos dado cuenta a través del tiempo que la dueñez es de esos saberes prudenciales que solo se aprenden haciéndolo. Le podemos platicar muchísimo a nuestros sucesores de cómo hacerlo, pero solo haciéndolo van a aprender. Entonces tenemos que ver de qué manera podemos compaginar un ejercicio de la dueñez de manera colegiada, de manera compartida, para que al compartirla nosotros con ellos, ellos a su vez los puedan compartir con los suyos. Ellos los puedan compartir entre hermanos, ellos lo puedan compartir luego entre primos y luego lo puedan compartir con sus hijos y sus sobrinos y de esta manera seamos capaces de crear estas oleadas sucesorias para que el legado fluya y continúe a través de las generaciones. Y a final de cuentas nos damos cuenta que este legado solo se transmite si hay líderes fuertes en cada generación. Puede ser que nuestra empresa haya nacido con un liderazgo unipersonal, con un liderazgo centralizado, con un liderazgo imbuido en la organización a través de un líder que generó toda la energía y toda la luz y toda la visión y que le hemos llamado empresario solar, pero que para crecer y para evolucionar, pues ese empresario solar ha tenido que evolucionar o hemos tenido que evolucionar y caminar por la senda de la institucionalización. ¿Qué tan institucional es la empresa que estamos buscando heredar, que estamos buscando suceder a los nuevos líderes que la manejen? Pues cada caso es único. Algunas estarán muy institucionalizadas, otras medianamente, otras muy poco. Mientras más institucionalizadas, más fácil es. Qué curioso. Es mucho más difícil transmitir la capacidad de crear riqueza de sol a sol. Es más fácil crear riqueza de equipo a equipo, ¿sí? Y por lo tanto, pues tenemos que dar un ejemplo de liderazgo compartido. Tenemos que transmitirles, tenemos que demostrarles que sí hace falta un líder fuerte, pero ese líder fuerte tiene que ser capaz cada vez más de liderar a mandantes, de liderar a otros líderes, de liderar a jefes, no de liderar a sumisos y obedientes colaboradores que no cuestionen lo que nosotros hacemos, sino al contrario. Entonces, tenemos que dar un testimonio de liderazgo de cómo se gobierna una empresa familiar de manera colegiada. Y no es sencillo, no es sencillo. Yo sé que no es sencillo, pero si no damos este testimonio de cómo se gobierna una empresa familiar de manera colegiada, la sucesión es mucho más complicada. La sucesión es mucho más difícil. Si no es así, si no queremos caminar la ruta de la sucesión por el camino de la institucionalización, entonces más vale pues que se nos pegue el chamaco con quien queremos suceder la transmisión de liderazgo en la empresa, que nos aprenda lo más posible y que llegue un día que nos diga con permiso, nos haga a un lado y ya, y se acabó el proceso sucesorio, ¿sí? Puede ser así, ha sido así por siglos en muchas empresas. El, 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 la costumbre hacendaria, la costumbre española de la primogenitura, pues así era, ¿verdad? El hijo mayor pues tenía que aprenderle al papá y convertirse en el nuevo papá de los tíos y de los sobrinos y de los hijos y de todo el mundo, ¿sí?
pues ya no estamos en tiempos de la conquista, ni estamos en tiempos de las haciendas, y entonces pues estamos en una era donde el liderazgo compartido es un arte magistral que tenemos que aprender, ¿verdad? Y que tenemos que aprender aunque nos demos de golpes, ¿sí? El liderazgo compartido es una cosa eh, que implica, por un lado, saber mandar y por otro lado, saber escuchar y decidir en equipo. Mandar y pensar juntos parecen contradictorios, parece como una paradoja. Parece como un imposible. A ver, ¿cómo que mandar y pensar juntos? Sí, así es. El testimonio de liderazgo que tenemos que transmitirle a nuestros hijos en el proceso sucesorio es un testimonio de mandar pensando juntos. Y por lo tanto, hay que analizar juntos y hay que compartir información y hay que enfrentar juntos los problemas y hay que saber echarnos porras y hay que saber acompañarnos y asesorarnos y retroalimentarnos y cuestionarnos y hay que saber delegar y hay que saber compartir el poder. Quiero Pero, añadir uno, venga, aprender a ceder. Es bien importante para evitar el conflicto, porque cuando ya está atascada en la negociación, hay que aprender a ceder y saber que en el Inter no pasa nada. muy bien, muy bien. Desde luego que esto es importante. Irma Sparrow, no sé si estabas limpiando tu lente, tu cámara o estabas levantando la mano. Estás en mute, Irma. El mío, Irma, no te escuchamos. Limpiando la cámara. Muy bien. Muy bien, un saludo. Muy bien. Entonces, pues este es el legado. Este es el legado. El legado es unos valores y unos principios que nos distinguen, que nos hacen únicos. El legado es una manera de hacer negocio muy peculiar, muy diferenciada, muy única, que tiene que ser flexible, pero poderosa, que tiene que ser moldeable a los tiempos cambiantes y que consiste en crear nuevos caminos de generación, multiplicación y captura de valor y abandonar viejos caminos de generación, multiplicación y captura de valor. Y el legado es un ejemplo de liderazgo que se convierte en testimonio de cómo trabajar en equipo, de cómo respetar a un líder y apoyarlo, de cómo empoderar a los demás líderes y hacerlos fuertes, y de cómo juntos y de manera colegiada pensamos, analizamos, resolvemos e implementamos decisiones importantes. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda sobre lo que es el legado? Bien, pues en este tema vamos a trabajar muy profundamente en el taller, porque si no sabemos cuál es la situación de nuestra familia, si no sabemos cuál es la situación de nuestra empresa y si no trabajamos en una visión de futuro que compartamos, es sumamente difícil manejar el proceso de sucesión. Y en esto vamos a trabajar durante el taller. Adelante. Pues esto no es sencillo, ¿verdad? Esto que acabamos de describir no es fácil y tiene grandes desafíos que tenemos que superar. Y el primer desafío es que pues tenemos que cultivar una mentalidad que no es la mentalidad del que opera, que no es la mentalidad del que administra, que no es la mentalidad del que dirige, es la mentalidad del que gobierna. Desde luego que si enseñamos a nuestros hijos a operar, pues es más fácil que luego les enseñemos a administrar. Y si enseñamos a nuestros hijos a administrar, es más fácil que luego les enseñemos a dirigir. Y si les enseñamos a dirigir, es más fácil que luego les enseñemos a gobernar. Pero puede ser que algunos de nuestros hijos o algunos de nuestros sucesores se conviertan en socios pasivos y les toque participar de alguna forma, en algún rol, en el sistema de gobierno de la empresa, sin operar, sin administrar y sin dirigir, solamente participando en algún órgano de gobierno o en algún comité o en algún consejo, qué sé yo,
y entonces tienen que aprender a cogobernar. Van a ser uno de los colíderes que deberán ser empoderados por el líder de dueñez en su organización, pero tienen que tener esa mentalidad de dueño. Y el dueño siempre está buscando cómo generar más. No está buscando cómo extraer más. No está buscando cómo pedir más. No está buscando cómo obtener más. Está buscando cómo dar más. Está buscando cómo crear más. Y esto requiere de tiempo. O sea, aprender a ser dueño es un trabajo de un aprendizaje de muchos años, que necesita de mucha dedicación, que necesita de mucha disciplina, que necesita de mucho compromiso. Entonces, queremos distinguir con claridad lo que es la mentalidad de un socio pasivo y de un socio activo, la mentalidad de dueño y la mentalidad de administrador o director, la mentalidad de un líder de dueñez y de un líder de alguna otra parte del sistema de gobierno de la organización. Porque si no entendemos esto, si nuestra mentalidad no nos da para darnos cuenta que vamos a ser parte de un sistema colegiado de gestión, que gracias a que juntos y unidos con la cohesión que tenemos que construir, somos capaces de hacer más, pues entonces ser muchos va a estorbar. Ser muchos va a estorbar, ¿sí? Eh, incluso ser muchos en el capital, ¿eh? Ser muchos en el capital. Si les hemos platicado algunas veces de cómo la cultura judía, de manera excepcional, busca el camino de la sucesión en una herencia compartida y en un gobierno colegiado. Porque ellos parten de la base que el quehacer emprendedor es más natural y tal vez para los judíos sí lo sea, ¿sí? Y por lo tanto, la inmensa mayoría de las empresas judías del mundo, el fundador lo que busca, si tiene 3 o 4 hijos, es cómo cada uno de los 3 crea cada uno su propio camino empresarial, cada uno su propio proyecto de empresa, cada uno su propio emprendimiento, y la empresa madre, la empresa fundadora, la empresa original, no es más que la plataforma para que los hijos puedan continuar. Y algunos continuarán con esa empresa y otros con la suya. O venderán esa empresa al final y cada uno se quedará con la suya. Los modelos de los judíos son mucho más abiertos y flexibles, pero pues por eso no hay tantas empresas grandotas judías, ¿verdad? ¿Por qué no hay empresas grandotas judías? Pues porque hay muchos empresarios judíos. Porcentualmente, como parte de la población, pues es la etnia del mundo que más empresarios genera, porque cada empresario genera tantos empresarios como hijos tiene. Entonces, la mentalidad es diferente. La mentalidad es, como decía nuestro amigo de Guatemala, Memo, cada gallo con su gallinero. Sí, cada gallo con su gallinero. Y entonces, Efectivamente. pues si si la mentalidad es cada gallo con su gallinero, pues desde el principio hay que pensar cada quien en su propio gallinero. Pero la mentalidad que hemos heredado no es esa. La mentalidad que hemos heredado es una mentalidad de crear una empresa fuerte y de ver cómo nuestros hijos nos suceden en manejar juntos esa empresa fuerte, ¿sí? Entonces tenemos que cultivar no solo la mentalidad de dueño en general, sino de la mentalidad de dueño en la siguiente generación. Si estamos en la primera generación, pues los hermanos, que son los que siguen en la siguiente generación. Si estamos en la segunda generación, pues los primos, que son los que siguen en la siguiente generación, y así sucesivamente. Entonces, tenemos que cultivar una mentalidad de lo que le toque vivir a nuestros sucesores y aprender a ser dueño en equipo, aprender a ser dueño de manera colegiada, aprender a gobernar entre varios, pues hay que aprender a hacerlo haciéndolo. Y eso requiere de tiempo y requiere de dedicación, y de esto vamos a hablar mucho, de cómo hacerlo, vamos a hablar de los fallos en que usualmente incurrimos y cómo lo hacemos mal,
y vamos a hablar de ejemplos que hemos visto de cómo hacerlo bien. Y vamos a ver casos que hemos visto de cómo hacerlo bien. Otro desafío es cómo darle continuidad al espíritu, porque, porque la sucesión va mucho más allá que el cambio del director general. Implica crear un equipo de dueñez, entonces tenemos que crear un espíritu de cohesión, un espíritu de colaboración, un espíritu de unidad, un espíritu de una querencia común y un espíritu de ceder, de escucharnos, de trabajar en equipo, de decidir en equipo, pues que sabemos que es un gran reto, ¿no? Y luego, pues tenemos que superar muchos prejuicios. Tenemos que superar muchos prejuicios, pues porque tenemos ideas preconcebidas en muchas familias empresarias mexicanas y latinoamericanas y españolas que lo hemos corroborado a través de los años, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar un poco de esos prejuicios. Bien, no es fácil lo que queremos hacer y no queremos decirles que es sencillo, queremos decirles que es complicado, pero que sí se puede hacer y que hay estrategias, que hay herramientas y que hay maneras de cómo hacerlo y de cómo superar esos desafíos. Adelante. Pues, ¿cuáles son esos prejuicios? Hablábamos al final de la lámina anterior de prejuicios. ¿Cuáles son esos prejuicios? Bueno, hay muchos, pero los tres más comunes. Pues el sucesor tiene que ser el hijo varón más grande. Y entonces la primogenitura del varón, pues es el prejuicio más importante de todos. No se imaginan cuántas veces hemos logrado abrir la perspectiva y contemplar a los hijos más jóvenes y contemplar a las hijas. Y ya en más de una ocasión, aunque no era lo que en principio tenía pensado el fundador, pues descubrió que su hijo más joven tenía más talento, más ganas y más calibre para ser el sucesor que su hijo mayor. Y también nos ha tocado que el fundador descubra que su hija tiene más talento que su hijo o que sus hijos. Y ya hemos hecho procesos sucesorios en hijos menores y en hijas. Y no se imaginan lo que se puede lograr cuando nos abrimos al pool de talentos que tenemos, pues de por sí poquitos, ¿sí? De por sí poquitos los que somos, y luego limitarnos a solo el varón mayor, pues está en chino, ¿no? Mucho más fácil si nos abrimos a todas las posibilidades. Por otro lado, está la visión unilateral de pensar que la tarea es que el fundador elija un sucesor y ya, ese es el trabajo. Nos acaban de contratar dos hermanos en Monterrey. Bueno, nos intentaron contratar dos hermanos en Monterrey que tienen una empresa muy grande, muy grande, no se imaginan qué tan grande, para que los ayudáramos al proceso de sucesión. Y entonces nos reunimos con ellos dos y nos reunimos con sus hermanas mujeres y nos reunimos con sus hijos hombres y nos reunimos con sus hijas mujeres y nos reunimos con sus sobrinos varones y nos reunimos con sus sobrinas mujeres. Y oh sorpresa, todos en el salón, que eran veintitantos, nos dijeron, no, espérate, Carlos, lo único que queremos es que nos ayudes a elegir quién. Y ya, elijamos a uno y ya acabamos el proceso sucesorio. No, pues contraten un headhunter que le haga unas evaluaciones y que le recomiende quién es y ya acabaron el proceso sucesorio. No es así. O sea, no se trata de imponer la visión del fundador sin considerar otras perspectivas que pueden. El proceso sucesorio es una gran innovación, es un gran invento y lo inventa cada fundador o cada empresario en cada generación. Tenemos que inventar nuestro camino, el nuestro, porque no está trazado. Y entonces tenemos que abrirnos a muchas posibilidades y tenemos que abrirnos a un proceso mucho más transparente, mucho más abierto, que yo sé que cuesta trabajo. Yo sé que no es fácil. Yo sé que no es sencillo. Pero si lo profesionalizamos, se hace más objetivo. Si
Si intervienen profesionales en el proceso, entonces no hay preferencias de ningún familiar. Si permitimos que la familia solo defina algunos criterios, pero no elija, entonces un equipo profesional puede ser quien recomiende. Y de esa manera la sucesión puede ser mucho más fluida, mucho más armoniosa y mucho más fácil de transitar por ella, ¿verdad? El gran enemigo de la sucesión son estos tres prejuicios. El más grande, el varón y el que elija el padre. No, no es así. No recomendamos que sea así. Recomendamos que el proceso sea mucho más profesional, mucho más serio, mucho más abierto y con la concurrencia no solo de los padres, ¿sí? Preguntas, dudas, comentarios sobre estos prejuicios y lo que estamos comentando. ¿Está claro? ¿Seguimos? Muy bien, adelante. Bueno, pues se van a dar cuenta que la herramienta medular de la gestión de la sucesión es una herramienta que se llama Plan Integral de Sucesión, que tiene una serie de pasos, que tiene 7 u 8 pasos y cada uno de los pasos tiene una serie de herramientas para poder hacerlo, y que va, desde definir la visión de futuro de la familia empresaria hasta la planeación del retiro del líder actual. Y que hay que pasar todos esos procesos y que todos esos procesos, pues hay que trabajarlos en orden. Entonces, pues la hoja de ruta es un plan que guía la transición, es un plan que asegura la continuidad y es un plan que facilita la armonía, porque entonces todo mundo conoce cuál es el plan, cuáles son los mecanismos que vamos a seguir, cuáles son los momentos y las etapas que vamos a pasar, cuáles son las herramientas que vamos a utilizar y cuáles son las decisiones que vamos a tomar. Dentro de esa hoja de ruta, obviamente que después de las primeras etapas donde planeamos el futuro y definimos los criterios, pues tenemos que elegir a unas personas, ¿no? Tenemos que elegir a un equipo de dueñez y luego a un líder de dueñez. Y la elección es en sí una tarea difícil, una tarea dura. Lo que recomendamos es no pretendan hacerlo de un golpe, no pretendan hacerlo un día, no pretendan hacerlo en una junta o en un taller o en un trabajo de consultoría de un consultor de 6 meses. Háganlo en un proceso de años. Elijan quiénes son los candidatos viables y vamos a dar unos criterios para elegir candidatos viables. Pongan a prueba esos candidatos viables y vamos a demostrar con ejemplos cómo ponemos a la prueba los candidatos viables. Elijan unos criterios para seleccionarlos y elijan un equipo para tomar la decisión de seleccionarlos. Y entonces dejamos que el proceso fluya y participamos en él conforme hayamos acordado. Y luego que elegimos a ese equipo, pues vamos en la hoja de ruta a trabajar en el proceso de formación y preparar a la siguiente generación con habilidades de liderazgo y de conocimiento del negocio, operando, administrando, dirigiendo y gobernando, pues es una tarea de años, ¿verdad? Entonces hay que hacer un itinerario, un programa, una trayectoria que seguir en quehaceres específicos, con evaluaciones específicas y en actividades de aprendizaje concretas. Entonces, el proceso de formación de sucesores se convierte en una parte fundamental del plan integral de sucesión. Y obviamente, en la etapa final de ese programa de formación de sucesores, pues esos sucesores tienen que participar en el gobierno de la empresa, tienen que participar en ejercicios reales de dueñez compartida, ejercicios reales de dueñez compartida, de asignarles la tarea de comprar una empresa, de vender una empresa, de hacer una alianza, de abrir un nuevo territorio, de contratar a un nuevo ejecutivo, de pues, las decisiones que toman los dueños, ¿sí?
participando en órganos de gobierno, participando en equipos de proyectos de dueñez, participando en comités, pues de manera muy realista y concreta. No ven de oyente al consejo para que aprendan, no aprenden nada si van de oyentes, lo que van es aburrirse. Eso no jala, eso no funciona. Conocimos una empresa que construyeron, esto es verífico, no estoy echando cuentos, construyeron una junta de consejo con un vidrio donde veían de afuera para adentro. Y entonces había una sala de juntas que estaba dentro de la sala. Y los hijos y los sobrinos se podían sentar en sillas del otro lado del cristal. ¿Y saben qué hacían los hijos del otro lado del cristal? De veras, historia. Jugaban dominó. mientras, mientras los papás creían que estaban muy atentos viendo la junta, pues, ¿cómo se van a pasar? Si a veces las juntas de consejo duran muchas horas, 3, 4, 5 horas o más. ¿Cómo van a estar ahí aburridos aquellos nomás viendo? Pues eso no sirve para nada. No, la formación de los sucesores tiene que llegar a la dueñez compartida en actos reales, en hechos reales, en actividades reales. Y les vamos a dar ejemplos de cómo hemos logrado crear esas actividades reales con muchas empresas y las malas prácticas que no funcionan y las buenas prácticas que sí funcionan, sí. Y bueno, pues el plan integral de sucesión, pues lo que hacemos es profesionalizarlo, o sea, lo que tenemos que hacer es que no quede sujeto al arbitrio del líder actual, ni de un miembro de la familia, sino de un equipo, de una estructura de gobierno que facilite una toma de decisiones objetiva y eficaz en cada una de las etapas del plan integral de sucesión. ¿Sí? Esta lámina es la lámina que describe mejor el taller que vamos a vivir. El taller que vamos a vivir, primero vamos a hablar algunos antecedentes de lo que es la dueñez empresaria y cómo se comparte. Luego nos vamos a meter a fondo al plan integral de sucesión. Vamos a ver unos dilemas, vamos a ver unos casos, vamos a ver unos ejemplos, vamos a ver unas herramientas, buenas prácticas y malas prácticas, y luego una conclusión. Pero la mayor parte del taller es el plan integral de sucesión como hoja de ruta, como camino de formación de elección y de formación de los sucesores, como camino de compartir la dueñez con ellos para prepararlos a gobernar y de una manera profesional y seria y bien hecha. ¿De acuerdo? Preguntas, dudas, comentarios sobre esto del plan integral de sucesión. Guillermo, Carlos, ¿alguna idea adicional? ¿Seguimos? Sencillamente invitarlos a que vayan considerando que ese es un camino de revisión donde cada uno de los asistentes y más si van acompañados pueden ver en qué momento están, pueden analizar qué están haciendo para la formación y para la respuesta a ese reto y seguramente ajustar sus estrategias, ¿no? Entonces, dentro de una visión de plan integral, pues claro que cada quien tendrá la oportunidad o de prever o de evaluar y afinar, porque esta es una decisión en que se está jugando justamente la viabilidad de futuro. Bien. Guillermo, qué bueno que comentas esto porque porque obviamente la experiencia de ir varios miembros de la familia, pues va a ser una experiencia mucho más enriquecedora, ¿verdad? Porque entonces después van a poder compartir muchas de las cosas que van a ver en el taller. Y además, pues cada familia irá en un momento distinto. Algunos apenas iniciando el proceso sucesorio y unos en etapas muy avanzadas del proceso sucesorio. Pero les vamos a dar herramientas para que cada uno evalúe y diagnostique en qué momento está su proceso sucesorio, qué áreas de oportunidad hay y qué ajustes le pueden hacer al camino y a la ruta que han seguido hasta ahorita. Muy bien. Adelante, adelante. Bien, ¿qué beneficios tiene una sucesión planificada? ¿Qué ventajas tiene una sucesión planificada? Pues obviamente que el riesgo de conflicto, que el riesgo de ruptura, que el riesgo de, de, de,
de conflicto, de lucha, de problema, pues es menor. Porque, porque una transición planificada que es transparente, que es profesional, que es objetiva, que es seria, pues previene los conflictos antes de que ocurran y los aborda y los enfrenta con apertura y con madurez y con seriedad. Y eso fortalece los lazos familiares, eso genera cohesión, eso genera unidad. No, yo no digo que el propósito es que las familias vivan una armonía perfecta, ¿eh? Si eso existe, pues que nos digan dónde, porque no lo hemos visto. Hemos visto familias canadienses, americanas, mexicanas, centroamericanas, sudamericanas, andorranas, españolas, de distintas regiones de España. No existe esa armonía perfecta, ¿sí? Nosotros le llamamos armonía a la capacidad de resolver los problemas. Punto. Eso es armonía. Armonía es la madurez para manejar las discrepancias. Armonía es la capacidad de diálogo para resolver los conflictos. No es evadir los conflictos, ni tratar de nunca tenerlos, ni amo ok, yo era ok y todos vivimos a toda. No, eso no existe, ¿sí? Como vamos a tener broncas, nos vamos a preparar para afrontarlas. Como vamos a tener dificultades, nos vamos a preparar para solventarlas. A eso le llamamos armonía. Armonía es la capacidad de armonizar, no es el pervivir perennemente en armonía. Eso no existe, ¿sí? Entonces, si aprendemos a armonizar, si aprendemos a fortalecer los lazos familiares a través de la capacidad de diálogo y a través de la capacidad de negociación y a través de la capacidad de cesión o de ceder, pues entonces podemos aspirar a un crecimiento sostenible, porque la continuidad asegurada permite a enfocarnos a estrategias a largo plazo, ¿sí? Yo les voy a decir la verdad. Si Carlos no estuviera aquí en CEDEM, pues Guillermo y yo ya habíamos conversado muchas veces de un CEDEM que seguramente no perduraría más allá de nuestras vidas y que cuando nos retiráramos en y se acabó. Dejemos algunas cosas escritas para la posteridad, trascendamos a través de escribir algunas cosas y ahora pues de hacer muchas más cosas en muchos más medios y ya, pero no, ahora existe la posibilidad de trascender y eso ha cambiado mucho las cosas que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Pensamos que existe las posibilidades de continuidad y entonces pensamos en estrategias que sabemos que Guillermo y yo no las vamos a ver hechas, ¿sí? Porque a lo mejor van a necesitar 10 o 15 o 20 años para consolidarse y bueno, pues serán otros los que las consoliden, ¿no? No nos tocará a nosotros, pero eso nos permite pensar en el futuro, ¿sí? Y además, porque hay una manera de proteger el patrimonio, porque la mejor manera de proteger el patrimonio es que los hijos sepan crear patrimonio. Pues eso no hay mejor manera. O sea, el plan integral que salvaguarda el patrimonio familiar y empresarial para el futuro es la capacidad de crear riqueza, porque se puede acabar, porque se puede acabar. Hemos visto familias que su patrimonio se acaba, todo, y vuelven a crearlo. Lo he visto en mi familia, lo he visto en mi familia. Mi familia perdió todos los negocios de mi papá y de todos mis tíos se quedaron en Cuba, todos se perdieron. Y, mis tíos todos hicieron negocios hasta el tío que se fue a Venezuela. Y el que se fue a Venezuela volvió a perderlo otra vez. Todo se quedó en Venezuela. Y aquí andamos, en la lucha. ¿Sí? Pero la capacidad de crear riqueza, tenemos esta fortuna, miren, tenemos esta fortuna. Y además yo tengo una fortuna doble, tengo 2 hijos y tengo 2 fortunas, ¿sí? Un tío abuelo escribió estos 2 libros. Escribió este libro con muchas copias que nos dio a todos los miembros de la familia, a muchos. Y este libro
habla de cómo crearon riqueza los primeros Dumois que llegaron a América hace 7 generaciones, con documentos, con historia, las empresas que crearon, cómo se destruyeron, cómo los volvieron a crear. Pues aquí seguimos. A mí me inspira leer esto. Y afortunadamente, como mi mamá cuando enviudó y murió mi papá, se quedó a vivir conmigo en mi casa, pues entonces tengo el libro mío y el de mi papá, y entonces tengo un libro para mi hija y un libro para mi hijo, ¿sí? Lo cual es una maravilla, porque mi tío abuelo, el que hizo el libro, ya murió, ¿sí? Bueno, eso es lo que queremos crear, eso es lo que queremos crear. Si les toca continuar con parte del patrimonio hecho por nosotros, pues qué bendición. Y si no les toca, qué bendición, porque están preparados para volver a crearlo. ¿Sí? Esos son los beneficios de una asociación planificada, que lo que hacemos es crear una generación empresaria. Lo que hacemos es traducir una empresa familiar a una familia empresaria, que no es lo mismo. No todas las empresas familiares son manejadas por familias empresarias. Las familias empresarias tienen capacidad de perpetuarse en su capacidad de crear riqueza. Y eso es lo que queremos platicarles cómo, platicarles lo que hemos vivido, platicarles lo que hemos visto a infinidad de familias mexicanas y latinoamericanas y españolas que hemos acompañado. ¿De acuerdo? Adelante. Bien, pues vamos a analizar casos de éxito, eh, incluso casos de transformación del gobierno familiar. Y les voy a platicar un caso sin platicar detalles ni nombres de ese caso, ¿sí? Pero ese caso es muy parecido al de muchos casos. Eh, Llegamos con esta empresa y esta empresa era manejada por su fundador. Y este fundador, pues era un hombre muy exitoso y era un hombre con mucho prestigio, con mucha reputación, con un liderazgo muy fuerte y con mucha capacidad de hacer cosas extraordinarias, ¿sí? Y hicimos un diagnóstico, como siempre hacemos al iniciar, e identificamos los desafíos de crear una estructura de gobierno y una cultura familiar diferente a la que tenía, si quería perdurar, ¿sí? Pues este hombre nos llamó para la sucesión. Y pues resulta que lo que tenía era un imperio manejado por un sol, que era él, y pues con una organización solar que toda respondía a sus criterios y a su manera de resolver las cosas. Y entonces tuvimos que crear una visión diferente de una empresa diferente, con un modelo de gobierno totalmente diferente, porque además tuvo muchos hijos y ya estaban creciendo y en universidad algunos de los nietos. Y entonces dijimos, bueno, pues es que un esquema solar con todos estos hermanos y con todos estos nietos, pues no va a jalar, ¿verdad? Tenemos que crear un sistema de gobierno totalmente diferente, un sistema de gobierno colegiado. Y tenemos que aprender a manejarlo, aunque tengamos a un líder solar al frente de todo eso, ¿sí? Y bueno, pues creamos un plan de un proyecto de futuro, de una visión de crecimiento y de una visión de gobierno, de la fórmula de gobierno totalmente distinta. Y pusimos en marcha el plan con el compromiso de los familiares y con el apoyo nuestro, y lograron una sucesión muy armoniosa. Este fundador ya falleció y sus hijos han continuado el negocio, pero ha habido muchos cambios, ha habido muchas cosas que a lo mejor ni nosotros nos habíamos imaginado, ni el fundador se había imaginado, ¿sí? Uno de los hijos quiso salirse del grupo, pero como ya habían aprendido a negociar y habían aprendido a dialogar, pues no hubo problema. Que no lo pudo hacer tal vez como él quería y no lo pudo hacer muy rápido, pues no, pero tardó un tiempito y ese hijo pudo independizarse y pudo hacer su negocio por cuenta propia. Y ese gallo se puso a crear su propio gallinero y los hermanos le ayudaron y los primos le ayudaron y se fue y puso su propio gallinero, ¿sí? Y luego, pues resultó que otro de los hermanos, sin salirse del grupo,
se puso a hacerles la competencia y se convirtió en uno de los principales competidores. ¿Y ahora cómo le hacemos con los hijos de ese hermano que no es nuestro principal competidor? No, pues ahí ni les cuento, ¿verdad? ¿Cómo resuelves el caso, pues, de un hermano que se quiere salir como quiera, ¿verdad? Pero de un hermano que sin salirse se pone a hacerle a competencia, pues ¿cómo lo manejamos? Bueno, pues tardamos un tiempo, pero encontraron ellos una manera de cómo resolver el problema de ese hermano, de que hiciera algunos cambios en su negocio y de que sus hermanos fueran considerados en el proyecto de sucesión y entraran en el plan de formación de sucesores. Yo considero que este caso ha sido uno de nuestros casos más exitosos porque han pasado muchas cosas después de la muerte del fundador, muchas cosas. Y han pasado muchos años, los hemos acompañado muchos años, ¿sí? Y bueno, pues a pesar de eso, todas esas cosas se han resuelto y siguen creando riqueza y siguen creciendo y siguen haciendo negocios. Ahora vendieron una de sus empresas más grandes y están invirtiendo en otras empresas y hubo un reacomodo ahí de la estructura de capital. En fin, han vivido un montonal de situaciones diferentes y las han afrontado y las han resuelto a través del diálogo y de la negociación. Bueno, pues a mí me parece que eso es lo que queremos. Lo que queremos es ser un caso de éxito, de transformar nuestra manera de ejercer la dueñez para aprender a hacerlo de manera compartida y para que los hijos sean capaces de enfrentar cualquier situación que se les presente en el futuro, en el negocio y en la familia. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Guillermo, Carlos, ¿algún comentario? Bueno, yo creo que así como narras este caso, que lo has hecho muy rápido, pero aportaremos varios casos con diversos desenlaces, de manera que se puedan ver distintos ejemplos, ¿no? De los que podemos aprender unos y otros. Muy bien, muy bien. La siguiente lámina, ahí vamos a ver. La siguiente, por favor. Bien, pues ese es el taller. El taller se llama Enfrentando el reto de la sucesión y vamos a identificar los retos en general, los retos de algunos casos que vamos a analizar y los retos de cada uno de los asistentes. Cada uno de los asistentes va a precisar y a diagnosticar cuáles son sus retos y a priorizarlos. Y va a analizar esos retos como sus propios retos, como desafíos únicos, para que entienda cuál es la situación que está viviendo en cuanto al proceso sucesorio, ¿sí? Y entonces, pues tiene que hacer un diagnóstico de su familia y un diagnóstico del sistema de gobierno y de cuáles son las estrategias de transición que están siguiendo. Y entonces, a la luz de eso, definir sus prioridades, las actuales, no como si estuviéramos empezando, porque en algunos casos no vamos a estar empezando, ya estamos avanzados o al final, no lo sé, pero cada quien va a definir sus prioridades. Y vamos a analizar también dilemas empresariales. Los dilemas empresariales es una metodología diferente a la del método del caso, donde se presenta una situación que analizamos muy rápido, porque es una hoja de lectura, generalmente una hoja de lectura, donde se presentan 2, 3 o 4 opciones específicas y donde elegimos de manera específica la alternativa A, la B, la C o la D, y luego discutimos entre todos, de acuerdo al resultado que el grupo genere, por qué una y por qué no otra y por qué no otra, ¿verdad? Vamos a hablar de cada uno de los elementos del plan de sucesión y vamos a hacer zoom y profundizar en cada uno de ellos. Cada uno va a iniciar su plan personalizado a partir de la situación en la que esté y a partir del diagnóstico que hayan hecho. Y pues van a adquirir herramientas prácticas que van a poder aplicar en su propia realidad. Esto es el taller que vamos a vivir el día 20 y que habíamos platicado pues desde hace meses con Oscar y con Daniel. Y esto es lo que vamos a vivir ese día 20 de noviembre de 9 de la mañana a 6 de la tarde en el salón. Ayúdame, Daniel.
Casa del Lago. en Casa del Lago en la primavera. Sí, en Casa del Lago aquí en la primavera, para que la mayoría de los que están inscritos en Culiacán está más fácil, viven en la primavera o cerca, entonces aquí estamos adentro para que se sientan más seguros. Hay muchos lugares donde se puede hacer, pero la mayoría todavía algunos se sienten incómodos saliendo de la primavera, ¿no? La siguiente lámina viene la información general, si quieres ponerla, María. Venga la siguiente. Bien, pues ahí está. Esta es la información general, enfrentando el reto de la asociación en la empresa familiar, 20 de noviembre, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, hora Pacífico, en la Casa del Lago. Ahora sí estamos abiertos a todas las preguntas y espero que vengan muchas. Carlos, una duda que nos comentaste en algún momento, que si empezábamos con la asociación a los 18 años con los hijos, ya íbamos tarde. Sí. Bueno, eso lo vamos a ver. A la hora que hablemos del plan de formación de los sucesores, nos vamos a dar cuenta que muchos empresarios piensan que ya cuando van llegando a los 80 es que hay que empezar a hablar de sucesión, ¿verdad? Y no, la sucesión la sucesión es una variable de empresa. Así como hay la variable financiera, la variable comercial, la variable operacional, la variable organizacional, pues hay la variable sucesoria. Y existe todo el tiempo tenemos que estar pensando en el futuro, todo el tiempo tenemos que estar pensando si queremos darle continuidad más allá de nuestras vidas a la obra que hemos hecho, ¿sí? Nosotros hemos ayudado a formar a muchos sucesores desde que cumplieron 18 años, a muchas familias de Culiacán, de Mazatlán, de Hermosillo, de, de Guatemala, de Bogotá, de Barcelona. Pues hemos trabajado con ellos desde que los muchachos cumplen 18 años. Pero creemos que hay que empezar a trabajar desde mucho antes, porque la variable más importante para ejercer la dueñez, para ser empresario, es el carácter. No son los conocimientos, no son las habilidades, no es la capacidad de comunicación. Conocimos un empresario muy hábil que era mudo y era habilísimo, ¿sí? Entonces, no. El talento más importante está en el corazón y es la voluntad, es el compromiso, es el empuje. Y eso pues en pedagogía y en psicología y en las ciencias del comportamiento se llama carácter. Y el carácter, el 80% del carácter se forma entre el nacimiento y los 8 años. Y como el 60% entre el nacimiento y los 4 o 5 años. Entonces, también platicamos con las mamás para trabajar lo más que puedan en el forjar el carácter de sus hijos cuando tienen 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. ¿Sí? ¿Saben? Y hay un tip para todos, aunque no tomen el taller. ¿Saben qué es lo peor que le pasa a los hijos de los empresarios? Y sobre todo a los hijos de los empresarios que partieron de cero y que partieron del hambre de éxito y que partieron de las carencias y que partieron de la necesidad, que no le heredan eso a sus hijos. Ni tienen carencias, ni tienen necesidades, ni tienen que luchar por nada. Y todo se los dan nomás con llorar. Lloran tantito y se los dan al año, a los 2 años, a los 10 años, a los 20 años, a los 30 años. Lloran tantito y se los dan. ¿Sí? Eso es lo peor. Lo mejor que podemos hacer es enseñar a nuestros hijos que todo se gana. Todo se gana. Lo único que tienen asegurado es que los vamos a cuidar y les vamos a dar nuestro amor y nuestro cariño. Lo demás se lo tienen que ganar, ¿sí? Y eso se puede hacer al año, a los 2 años, a los 10 años, a los 20 años, a los 30 años. Y también se puede echar a perder a los niños al año, a los 2 años, a los 5 años, a los 10 años, a los 20 años. Si se quieren llevar algo que sirva de esta reunión, hagan, no importa la edad que tengan, si tienen 80 años, 60 años, 40 años, la edad que tengan, no le den las cosas de gratis a sus hijos.
no los echen a perder. Apréndanlos a tener la disciplina de ganarse las cosas. ¿De acuerdo? ¿Algún otro comentario? Ese era lo que querías que comentara, Daniel. Daniel, ya no te oí. Sí, este está en mute. Sí, Muy bien, muy correcto. bien. Yo Gracias. tengo una duda para Venga. los que no vamos a poder estar presencialmente el 20 de noviembre, ¿hay alguna otra opción? Pues no estaba preparado para esa pregunta. Hay una opción de tenerlo en video, o sea, en Zoom, ¿no? Ahí vamos a ir viendo cómo se vayan registrando, si lo tomaran, pues porque obviamente no es la misma presencial que estar en Zoom, pero se pueden registrar con Giovanna. Ahí, ¿no viene aquí la liga, Laura, del teléfono para registrarse? Viene el mío al final, si gustas ponerlo, Mario, el código QR, yo los redirijo con Giovanna si gustan. Me faltó poner por ahí el de Giovanna. Ahí está el código El QR chat. y está el teléfono. ¿Sí? Perdón. Mm, yo diría que pensemos en GANAC, cómo hacerle para que los que no puedan estar presencial puedan estar virtual y también tengan una cuota de cooperación con GANAC. Claro. Todo lo que ingrese aquí va a ser para GANAC. Todo lo que ingrese es para GANAC. Bien, tal vez en un futuro repitamos con GANAC en Culiacán o con GANAC en otros lados o con otras instituciones en otros lados este taller. Pero por lo pronto, la primera fecha y la única fecha que tenemos es esta. Además de todo esto, otra manera es comprando el libro. El libro que escribimos, Guillermo y yo, sobre la sucesión en las empresas familiares. ¿Alguien tiene por ahí el libro? Yo tengo que levantarme para ir por él, pero si alguien lo tiene así a la mano, que lo pueda poner, lo traigo. Permítanme. Pero es un tema, pues, muy complejo, como dijo Carlos, así de libro para aplicarlo, pues no, no lo vamos a hacer, ¿no? Nos vamos a brincar varios pasos en el proceso. O sea, a como lo voy entendiendo, Carlos, pues hay muchas cosas que si ya trabajas en la empresa familiar, pues las estás viviendo en el día a día, ¿no? Y otras que, pues a veces los dueños no se animan a delegar la decisión a la siguiente generación y porque la van a regar o algo así, pero pues vamos a tener que correr con esos riesgos, ¿no? Así es, Pero bueno, así es. es Así un es. procesazo, ¿eh? Perdón, no tengo el libro aquí a la mano. A cada uno de los asistentes, ahí está el libro, a cada uno de los asistentes, les vamos a dar el libro, ¿sí? El libro físico. Yo le quiero, Que al tener el libro físico pueden tener el libro digital, pero a cada uno de los asistentes les vamos a tener el libro físico. ¿De acuerdo? ¿Perdón? Daniel tiene tanta razón respecto a que si con el libro es difícil, ni el que lo escribió, cabrón, le es difícil al que lo escribió. Tú imagínate al que lo lee. Hombre, Cierto, cierto, muy cierto, muy cierto, muy cierto. los que Además, lo escribieron. talleres de implementación, ¿no? Es de echar a volar el plan durante el taller. Eso es el atractivo y yo creo que es lo útil. Así es. Pues, no es nomás platicar lo que dice el libro, pues es un taller. Es un taller con ejercicios en donde vamos a estar ahí para apoyarlos y aplicar las cosas y poder hacer su diagnóstico, poder definir dónde están, poder establecer sus prioridades y definir el plan de acción de los ajustes que van a hacer y de los cambios que van a hacer y de las acciones que van a tomar, ¿verdad? Yo me he sentado, llevo 4 horas de esta conversación con Carlos, de 2 veces aquí, 3 veces aquí con mi papá y con otros amigos, y ahorita y sigues como captando cosas.
o sea, es cómo le pasas. Yo trabajé muchos años con mi papá y otra vez estamos haciendo cosas juntos y todas esas vivencias que no te das cuenta que cuando trabajas con él las estás aprendiendo. Obviamente en casa es igual, pero nadie nos enseña a ser papás, pues, ¿no? Yo ahora que tengo hijos. Nadie nos enseña a ser empresarios o ahí vamos aprendiendo en el camino a golpes y si existe pues este know-how es una manera de transferirlo a las siguientes generaciones, sería como en palabras más coloquiales, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Preguntas, comentarios de los demás? Carlos, yo sí tengo un comentario. Venga. Sabemos que ese es un tema muy íntimo, muy de cada quien, muy del líder que está conduciendo este proceso y el que le toca pues hacerle frente. Por eso es tan importante y no quisimos hacer el evento virtual. La presencialidad aporta mucho, pero esa presencialidad que va a crear espacios de reflexión de cada uno de los asistentes para hacer su proyecto en su intimidad, ¿verdad? Porque cada quien va a trabajar en sí mismo, ¿verdad? Pero si va acompañado de los suyos, pues también vamos a crear espacios de diálogo, porque el diálogo es la herramienta fundamental. Entonces, cada quien construye su intimidad y la comparte con los suyos porque cada quien pues tiene que atender lo propio, ¿no? Pero esto es muy importante, o sea, no se crean que en el taller cada quien tiene que compartir con los demás sus cosas, ¿no? No para nada. Sabemos que estas cosas son muy íntimas y aunque es un taller donde vamos a estar ejercitando cosas, pues podemos hacer preguntas generales y comentarios generales y aclaraciones generales, pero de ninguna manera nadie tiene que compartir durante el proceso lo que está haciendo y lo que está concluyendo y lo que está aplicando a su propio negocio. O sea, la información y las particularidades de cada uno se las guarda para sí mismo, no las tiene que compartir durante el proceso del taller para nada. ¿De acuerdo? Carlos, y nomás ya para cerrar el tema de la venta, o sea, de que se animen los de fuera o los que viven aquí. Sabemos que pues hay un poco de desorden allá afuera. En las afueras de Culiacán, no es adentro. Yo he tratado de hacer mi vida lo más normal que puedo. Mucha gente no, salgo todos los días de la primavera, andamos en las obras, etcétera, etcétera. Llevo a mi hijo a la escuela que está como a 20 minutos de aquí. Y todo está, digo, no es que está normal, pero pues toda la gente que trabaja, pues necesita ir a trabajar, necesita llevar su sustento a su casa. Entonces, Carlos viene de Miami, Carlos, hijo, viene de Colorado, Memo también viene de Guadalajara y Laura viene de Guadalajara, todos vienen de fuera. Laura de Eh, Rosita. si nos dijera Carlos cuánto, o sea, digo, el tiempo de ellos vale muchísimo y tienen muchísima experiencia y nos están regalando, digo, es un donativo, pero su tiempo lo están donando y sí vale la pena pensar y replantearse, oye, si voy a echarle ganas de ir a Culiacán, aquí hay un hotel cerca o ya vemos cómo los acomodamos. Hubo una boda hace 2 semanas y el novio era de Mochis y se dejaron venir todos los de Mochis y aquí se acomodaron en Culiacán en la zona y salieron a las 12 de la noche de la Casa del Lago, ¿no? De las 12 de la noche cruzaron Culiacán, que es cuando está un poco más peligroso. A las 6 de la tarde irte en carro al hotel, al Marriott, a Lucerna, aquí al San Luis, la verdad es que no van a tener ningún inconveniente. Yo como Culichi los invito a que se animen, si saben que este es un tema, ya está viniendo gente súper profesional de primera, gente que entiende de negocios, porque las escuelas pues entienden de unas áreas, pero estas áreas son áreas muy especializadas y pues vale la pena aprovecharlos. Si sabemos que es un tema de ahorita o adelante, nadie nos asegura que vamos a estar aquí mañana, ¿no? Entonces ese sería mi último comentario. Gracias, Daniel. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues si ya no hay más preguntas ni comentarios, yo les agradezco a todos el habernos acompañado esta noche. Para mí ya es más noche que para ustedes. Aquí ya son casi las 10:30 de la noche en Miami.
pero pues me da un gusto enorme haber compartido esto. Mucha alegría ver tantas caras conocidas. Algunos no los identifiqué porque pues no dice su nombre completo o no abrieron su cámara y no los pude ver. Pero Draja Cruz, ¿quién? ¿Eres Draja Draja? Hijo, ¿Cómo? Hola, Ah, Draja, hijo. sí señor, a sus Ah, órdenes. muy bien, muy bien. Hola, buenas noches. Muy bien, gusto de saludarte. Igualmente, señor, mucho gusto. Mucho gusto. Bien, pues muchas gracias a todos por habernos acompañado y por haber estado aquí y esperamos verlos a todos el 20 de noviembre allá en la primavera. Si Muchas Dios gracias. quiere. Muchas gracias. Gracias.